Bien, hermanos, en esta mañana vamos a tomar un tema, vamos a hablar de las pruebas. Momento que muchos estamos pasando pruebas. Este tiempo de pandemia, distanciamiento social, que a muchos ha dejado sin trabajo, dejado que tener que experimentar el socorro y otros con temas de enfermedades. Bueno, ¿qué son las pruebas? Son esas situaciones que en algunas oportunidades el Señor nos manda, en otras el Señor permite, y está bueno considerar esas pruebas. Eh, ¿Para qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué están permitidas en nuestra vida? Ahora, eh, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1 y vamos a leer allí desde el versículo 1 al 5. Santiago 1, versículo 1 al 5. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. A veces pensamos, y por ahí se dice, que los que estamos con el Señor, los que caminamos con el Señor, nunca nos va a pasar nada malo, que nunca va a haber momentos difíciles en nuestra vida. Bueno, es una gran mentira. Es una gran mentira porque en la palabra de Dios vemos muchos siervos de Dios que han pasado muchas aflicciones. De hecho, les voy a decir, el Señor Jesucristo en Juan 16:33, Él nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos advierte que en este mundo vamos a pasar momentos difíciles, momentos donde no nos va a gustar lo que estamos viviendo. Y dentro de esos momentos que no nos gusta lo que estamos viviendo, son momentos de prueba. Miren, momentos de prueba pasó Job, ¿se recuerdan? Momentos de prueba pasaron los cristianos en el inicio del cristianismo, allá por el siglo I, siglo II, siglo III, donde muchos cristianos, por mantenerse firmes en la fe que tenían, hasta tuvieron que dar la vida. Muchos fueron comidos por los leones en el circo romano, muchos fueron apedreados por los judíos, recordamos a Esteban, muchos fueron aserrados, y conocemos la historia del tiempo de la llamada Santa Inquisición. ¿Cuántos cristianos tuvieron que vivir aflicciones y aún entregar la vida, pruebas permitidas por el Señor? Entonces, vamos a entrar. ¿Y por qué nosotros no vamos a pasar momentos difíciles, momentos de aflicciones, momentos donde no nos gusta pasar la prueba? Pero ¿por qué no las vamos a pasar? Porque en el final de la prueba hay un propósito. En Romanos 8:28, texto recontra conocido por nosotros, que allí dice que el Señor, Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, y fíjense, la expresión allí dice a los que aman a Dios, es decir, no cualquiera, aquellos que aman a Dios, aquellos que son humildes a la voluntad de Dios, aquellos que a lo que dice el Señor dicen sí y amén y se disponen a hacer su voluntad,
A esas personas, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y la prueba, cuando veamos y miramos la prueba, vemos que ayuda a bien. Y ahora vamos a tratar de ver un poco de eso, del bien que nos hace cuando estamos sometidos a la prueba. A los que conforme a su propósito son llamados. Claro, porque el propósito de la prueba es que podamos ser edificados, podamos crecer cada día más en los caminos del Señor, conocer más al Señor. Entonces, fíjense, quiero ponerlos en contexto. Cuando Santiago escribe esta carta, ¿a quién se la está escribiendo? Se la está escribiendo en el primer siglo, a los primeros cristianos, allá por el siglo, por los años 50 después de Cristo. Ya había muerto Esteban, como dije, Esteban por defender la fe cristiana, por defender la fe en el Señor Jesucristo, había sido muerto y apedreado. ¿Se acuerdan quién estuvo de acuerdo y a quién perseguía a los cristianos? Saulo, aquel que luego se convierte al Señor, se convierte al cristianismo y es llamado Pablo, el apóstol Pablo. Ahora, en ese tiempo muchos tuvieron que salir desde Jerusalén corriendo. Y déjenme decirle, ¿quién era este Santiago? Este Santiago es hermano de sangre por parte de María del Señor Jesucristo. Es medio hermano del Señor Jesucristo. Es medio hermano de nuestro Señor. Uno de aquellos que dice en el Evangelio de San Mateo que no creían en el ministerio mesiánico que tenía el Señor Jesucristo. Este Jacobo, que era llamado así y luego se convierte en nombre de Santiago, Jacobo, que al principio no creía en el Señor Jesucristo, después cuando el Señor resucitado se le aparece, cree en el Señor y más tarde va a ser uno de los pastores, uno de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. A tal punto que es uno de los que encomienda a Pablo a predicar el Evangelio por las regiones orientales y occidentales. Entonces, el apóstol Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, escribe esta carta ¿a quiénes? Le dice a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Va dirigida a aquellos hermanos de la dispersión, a aquellos que se habían tenido que ir de su comodidad de Jerusalén, aquellos que habían tenido que salir porque eran perseguidos. Bueno, ahora les escribe, no son cualquier judío, porque el apóstol Santiago le está escribiendo, luego en el versículo 2 dice, hermanos míos. Y no le está diciendo hermanos míos porque son judíos, le está diciendo hermanos míos porque son de la fe de Cristo. Entonces se está refiriendo a judíos creyentes, judíos cristianos que han creído en el Señor Jesucristo. Pero en el contexto en que están, que tuvieron que salir corriendo de Jerusalén, donde tal vez tenían su casa, donde tenían parte de su familia, donde tenían su trabajo con el cual se sostenían, ahora se fueron a otra ciudad, donde tal vez estén pasando hambre, donde tal vez no encuentren donde dormir, una casa. Miren lo que le dice Santiago a estas personas, a estos creyentes. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero fíjense, se lo está diciendo no a aquellos que la están pasando bien, se la está diciendo a aquellos que la están pasando muy mal, los que son perseguidos, los que son desterrados, los que se tuvieron que ir, tal vez están lejos de la familia, como decía, no tienen casa, no tienen trabajo. ¿Y qué le dice Santiago? Tened por sumo gozo. ¿Cómo? ¿Tener gozo cuando estoy en la prueba? Qué cosa difícil, ¿no? Qué cosa extraña decir que tengo que tener gozo en medio de la prueba. ¿Cómo es eso? Mire,
El apóstol Pedro, en un contexto similar, dice, le escribe a los cristianos, en la cual vosotros os alegráis. Ustedes saben que tanto Santiago como las cartas de Pedro, como las cartas de Juan, conforman un bloque de epístolas que le llamamos generales o universales. ¿Por qué? Porque no están dirigidas a una iglesia determinada. Están dirigidas para todos los creyentes. No están dirigidas a una persona determinada, sino que está dirigida en forma general para todos los creyentes. Y déjenme hacer la contraposición. Las cartas del apóstol Pablo, fíjense, están escritas a los romanos, a los corintios, a los filipenses, a Filemón. Sin embargo, estas cartas están escritas a los creyentes en general. Y allí también el apóstol Pedro le escribe, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligido en diversas tentaciones si es necesario. Y aquella palabra tentaciones, cuando encontramos y buscamos en el significado original, es un término y es el mismo término que encontramos aquí utilizado para la palabra pruebas. Es ese momento, la prueba es ese momento donde somos sometidos a un examen, podríamos decir. Ese es ese momento de aflicción para ver qué sale de nosotros, cómo estamos. Nuestra fe sometida a prueba. Dice Pedro, en 1 de Pedro 1:7, dice, para que la prueba de vuestra fe. Entonces estamos metidos o estamos, Dios permite la prueba para ver cómo se manifiesta nuestra fe. ¿Cuán grande es nuestra fe? ¿Cuánto descansamos en la fe en el Señor Jesucristo? Dice, porque la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Y allí está la prueba, cuando somos sometidos a la prueba, tiene ese fin, el fin de que nuestra fe sea más preciosa que el oro, una fe pura, una fe que se sobreponga a todo tipo de prueba. Y allí Santiago, volviendo a Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tenéis por sumo gozo. Es un gozo, una alegría interna en el corazón. Puedo estar pasando gozo y alegría cuando estoy pasando momentos malos económicos. Puedo pasar gozo, alegría cuando estoy pasando un momento de enfermedad. Puedo pasar gozo y alegría cuando tengo conflictos. Y el Señor dice que tenemos que tener gozo. Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer. Porque nuestra mirada no sería estar puesta en el momento que estamos pasando. Sería estar puesta en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en aquel que nos acompaña. No estamos solos. Y ahora vamos a llegar a eso. Pero antes quería mostrarle esto que dice en el versículo 2. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, podemos encontrarnos en una prueba determinada. Diversas pruebas. Esa palabra diversa es como que hay una diversidad de colores. Déjenme poner el abanico de colores que hay. Podríamos decir que hay un abanico de pruebas en las que podemos estar. Y a veces no en una sola prueba sola. A veces estamos en varias pruebas. En varias pruebas que nos está probando a ver cómo está nuestra fe. Y entonces allí es como, ¿cómo reaccionamos nosotros? Nos rebelamos contra el Señor. Señor, ¿por qué permites que pase esto en mi vida? Señor, ¿por qué lo estás permitiendo? ¿Para qué, Señor? Muchas veces, ¿no? Preguntamos al Señor. A veces
Yo digo, la pregunta del por qué, cuando la hacemos en humildad, porque queremos saber a dónde nos va a llevar el Señor, qué es lo que quiere producir en nosotros el Señor, está bien. Ahora, la pregunta del por qué, como diciéndole al Señor, ¿por qué te metes conmigo? Esa es una pregunta inapropiada, es una pregunta donde caemos en una soberbia contra Dios. De ¿por qué me probás? No. Si yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres sacar de mí? ¿Qué me quieres demostrar? ¿Qué quieres hacer con mi vida? En esa humildad el Señor me lo va a revelar. Entonces, primero el gozo, la alegría que dice Pedro en el momento de la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí está. Somos sometidos a la paciencia. Somos sometidos a esa prueba de fe para que en nosotros sea producida la paciencia. ¿La paciencia qué es? Podríamos decir esa acción, esa espera tranquilo, esa espera que estamos manteniéndonos esperando a aquello que quiere ser producido. La paciencia hace que podamos esperar también cabalmente con nuestros sentidos, sabiendo que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Ahora, déjenme decir algo más. Cuando estamos pasando esa prueba, tenemos que saber que no estamos solos. Cuando estamos en ese momento de aflicción, de situaciones, de tristeza, que digo de tristeza, pero la palabra nos exhorta a que tengamos gozo y alegría, porque entendemos que cuando pasamos gozo y alegría, cuando pasamos ese momento de prueba, entendemos que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Ahora, no estoy pasándola solo. Mire, si vemos lo que dice en Hebreo 4:15, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor fue puesto a prueba también. Fue tentado y puesto a prueba un montón de veces, y sin duda debe haber muchas más de los momentos que se puso a prueba el Señor. Y que no están registrados en la palabra de Dios. Él sabe lo que pasa tu vida, la que pasa mi vida. En cada momento el Señor siente y sabe qué es lo que nosotros estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo en esa situación. Por eso dice aquí la palabra que no tenemos, o podríamos decir en forma contraria, tenemos un pontífice, tenemos aquel que se compadece. Él sabe lo que vivimos cada uno de nosotros. Él sabe las situaciones que nosotros pasamos. Él siente cada uno de esos momentos. No nos deja solos. Él está con nosotros. El último versículo del Evangelio de Mateo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él nos acompaña, no nos ha dejado solos. Por eso que además podemos tener la alegría, saber que no la estamos pasando solo. Por otro lado, el Señor nos ha dicho que Él no nos va a probar más de lo que podamos soportar. Con lo cual, hermano, si estás soportando la prueba, si hay momentos de prueba, te digo, el Señor sabe hasta qué punto te puede apretar. El Señor sabe hasta qué momento.
Si estás pasando es que podés pasarla porque el Señor está con vos y porque el Señor sabe hasta qué momento apretar. Ahora, sabes que cuando pasamos una prueba, por un lado tenemos un actor principal que somos nosotros. Vos, yo, pasamos la prueba y la estamos viviendo en nuestra propia carne. Pero hay actores secundarios que también la tienen que sentir a esa prueba. Actores secundarios que también son partícipes de la obra que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Bueno, ¿sabes qué? A veces y muy pocas veces entendemos que el Señor, cuando prueba a un hermano, también en forma indirecta prueba a la congregación, prueba a la iglesia. Miren, acompáñenme a 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 26. Dice, porque si un cuerpo padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. En aquel pasaje, el Señor está haciendo mención, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace mención a que somos como un cuerpo. Y cada uno de los miembros de ese cuerpo y de la iglesia local es un miembro determinado para cumplir una función. Es un miembro que tiene una función determinada para realizar dentro de ese cuerpo. Y hace la figura del cuerpo humano. Hace la figura que dice que cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele a una. Miren ustedes, ¿no? Cuando se nos encarna una uña, ¿cómo se duele todo el cuerpo? El pie no camina bien, rengueamos, sentimos en los huesos de nuestra cadera y empezamos a andar mal y todo el cuerpo se resiente. Cuando nos duele la cabeza, todo el cuerpo está sentido, no quiere hacer nada. Cuando nos duele la vista, cuando nos golpeamos un dedo, reacciona todo el cuerpo. Entonces, hermanos, allí es cuando un hermano está pasando una prueba, es que todo el cuerpo, toda la congregación se debe sentir en la prueba y moverse a acompañar ese hermano. Así como te golpeas un dedo, ¿qué haces lo primero? Te agarras la mano, ¿no? Cuando nos golpeamos, nos agarramos un dedo con la puerta del auto, estamos martillando y nos golpeamos con un martillo, ¿qué hacemos? Enseguida agarramos así toda la mano, toda la expresión de nuestra cara, nuestro rostro, la expresión de nuestros músculos, haciendo esa expresión, yendo a acompañar ese dedo que ha sido golpeado. Así tiene que ser nuestra reacción cuando un hermano está en la prueba. De diferentes maneras nos manifestamos. Nos manifestamos en oración, nos manifestamos en visita, nos manifestamos en llamado por teléfono, nos manifestamos en ayuda física, ayuda material. No podemos quedar y ser indiferentes a las situaciones que pasa un hermano. Entonces, si hay algún hermano que está pasando una situación de prueba, sepa que también hay una iglesia, una congregación que está sintiendo eso. La prueba no es para ese hermano solo, la prueba también para la congregación. ¿Por qué? Porque al hermano es el actor principal, podríamos decir, pero a la congregación también está siendo probada a ver cómo actúa con ese hermano. No podemos ser indiferentes a las situaciones de nuestros hermanos en la congregación. Tenemos que estar atentos a sus necesidades, a sus pruebas, para la oración, para el llamado por teléfono, para acercarle alguna ayuda. Y así vamos a poder pasar todos juntos esa prueba. Y la prueba es para terminarla y salir airiosos. Para haber terminado la prueba y haberla rendido bien.
Entonces cuando termina la prueba, es que llega el momento de decir, gracias Señor por lo que tú permitiste pasar. Pero algo más, quiero antes de ir al final de esto. El versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y el término aquí sabiduría está en este contexto de la prueba. Muchas veces somos sometidos a pruebas que no entendemos. Como decía hace unos instantes, pregunto, ¿para qué Señor? ¿Por qué Señor? Y aquí dice la palabra de Dios que pidamos sabiduría para entender para qué es la prueba. Y debo entender para qué es esa prueba. Debo entender también si es una prueba que el Señor permite o es una consecuencia de una desobediencia a Dios. Porque muchas veces en mi vida entiendo y creo que estoy siendo probado cuando en realidad esto es una consecuencia de mi desobediencia a Dios. Entonces tengo que saber el momento que estoy viviendo. Tengo que pedirle al Señor sabiduría. Señor, mostrame este momento que estoy viviendo. ¿Es para mi limpieza? Señor, ¿es porque desobedecí tu palabra? El Espíritu Santo sin duda nos va a llevar a conocer la realidad de nuestra situación. Pero debemos entender que podemos estar pasando una prueba que es para edificación o podemos estar pasando una situación que es el resultado de haber desobedecido a Dios. Si me doy cuenta que es el resultado de haber desobedecido a Dios, que caiga de rodillas inmediatamente a Dios y le diga, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque estoy sufriendo por haberte desobedecido. Y que inmediatamente me ponga bajo las alas del Todopoderoso. Si estoy en el momento de la prueba, bueno, me tengo que alegrar. El Señor está trabajando en mi vida. El Señor me quiere enriquecer más. El Señor quiere mostrar más de sí, de Él, en mi vida. Quiere mostrar su imagen. Que me ponga en las manos del Señor. Que pueda tener la experiencia que tuvo Job. ¿Recuerdan Job? Qué experiencia, ¿eh? Qué prueba difícil. Una prueba que Dios permitió. Satanás, dice en los primeros capítulos de Job, le pidió permiso a Dios para probarlo. Y fíjense ahí, jamás Satanás va a tocarnos ni un pelo si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, es porque Él sabe que podemos resistir esa prueba. Ahora, después de toda la experiencia que pasó Job, en el capítulo 42:5 dice, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. ¡Oh, qué hermoso es terminar una experiencia así, una prueba así! ¿Por qué? Porque la prueba nos hace estar arrodillados en constante dependencia del Señor, una íntima relación con el Señor, y conozco más al Señor y llego a tener esa experiencia que tuvo Job. De oídas te había escuchado. De oídas me habían contado lo que Dios permite hacer vivir a otros hermanos. Pero ahora soy el actor principal. El Señor está trabajando en mi vida. Pero ahora voy a poder verlo con mis ojos. Voy a poder sentir la presencia de Dios en medio de esa prueba. Voy a experimentar la compañía del Señor. Me va a sostener. Voy a llegar al final siendo victorioso. Pero victorioso porque el Señor me acompaña. Queridos hermanos, quiero terminar con una expresión que decía el profeta Jeremías, en Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Qué hermoso, ¿eh? Saber que no estoy solo en la prueba. Jehová
está conmigo como poderoso gigante. ¿Quién va a poder caer si tenemos a alguien tan poderoso con nosotros? ¿Quién no va a poder terminar de pasar esa prueba si el Señor camina con nosotros a nuestro lado? Si el Señor nos acompaña. Entonces, hermanos, podemos estar alegres porque estamos experimentando la compañía del Señor en la prueba. Estamos experimentando y conociendo al Señor. Estamos llegando a verlo, como dijo Job. Ya no lo escucho de oídas o de otros hermanos que han experimentado al Señor. Ahora yo mismo puedo ver al Señor. Qué alegría que me da pensar que en momentos de aflicciones, porque claro, a mi carne no le gusta, voy a estar pasando aflicciones, no me gusta pasar momentos difíciles, pero cuando estoy pasando en momentos difíciles, si pienso que el Señor me está acompañando y está trabajando en mí, me va a dar gozo y alegría. Hermanos y amigos, si en esta mañana hay algún amigo que está escuchando esto y que está pasando un momento difícil en su vida, se siente en medio de una prueba, yo te digo, anda al Señor, decile al Señor, Señor, me entrego en tus manos, Señor, quiero que tú me acompañes en esta prueba, me entrego a ti, te reconozco como mi Salvador, te doy el timón de mi vida, decile al Señor, y vas a poder experimentar el gozo y la alegría de estar pasando las aflicciones. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque a pesar de pasar momentos difíciles, tú nos acompañas. No nos abandonas en esos momentos. Estás con nosotros a cada paso. Nos esfuerzas, nos das esa fuerza que necesitamos para salir airiosos de esa prueba. Pero Señor, te rogamos que podamos sentir el gozo, la alegría, sabiendo que tú quieres manifestar la luz de Cristo en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias porque en los momentos difíciles tú nos acompañas. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado hasta aquí. Bendice a cada uno de mis hermanos, te lo ruego, aquellos que están pasando momentos difíciles, los que no tienen trabajo, los que están siendo probados económicamente, los que están siendo probados con su salud. Señor, a cada uno te ruego que le bendigas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendícenos en el resto de esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de la cena del Señor, vamos a ir a cantar este himno.